Buenas tardes. La Bagatela TV les da el gusto de presentar el conversatorio sobre las elecciones de Estados Unidos y la paz en Colombia, a cargo de Consuelo Humada y Pascual Amézquita. Antes de entrar en tema, presentamos a nuestro compañero Fabio Arias, quien nos colocará en contexto de la actualidad política. Buenas noches. Aprovecho solamente esta introducción para invocar fundamentalmente dos actividades muy significativas que estamos haciendo los diferentes sectores que con el compromiso de un nuevo acuerdo hemos estado movilizándonos a lo largo y ancho del país. Eso ha tenido un buen desarrollo, un buen desenvolvimiento. Aspiramos que todos los compañeros también lo estén haciendo en las diversas regiones. Por lo pronto se está convocando una Asamblea Nacional por la Paz para los días 29 y 30 de noviembre, que va a tener como objetivo principal pues revisar el estado actual de del desarrollo de los acuerdos en La Habana y los que puedan sucederse en Quito con la guerrilla del ELN. Nosotros en general estamos respaldando plenamente ambos procesos y estamos obviamente de antemano diciendo que en el mecanismo que ellos adopten nosotros estaríamos también respaldándolo para que esta oportunidad de la paz ni se alargue ni se dilate, sino que sea una oportunidad que pueda ser resuelta lo más inmediatamente posible. Y segundo, también estamos en este marco y en este contexto difícil en que anda Colombia, especialmente por medidas regresivas del gobierno, respaldando acciones relacionadas con una movilización en contra de la reforma tributaria. El próximo 17 de noviembre va a haber una nueva movilización nacional contra esta regresiva reforma tributaria, en la cual nosotros también estamos participando. En el día de hoy, la plataforma de La Paz se moviliza, estuvo en la ciudad de La Habana llevando el mensaje de todas las plataformas que estuvimos con el SIC, diciéndole a la guerrilla de las FARC que obviamente nosotros estamos respaldando esos acuerdos y aspiramos que los nuevos ajustes que se hagan pues sean todavía convenientes para la paz del país. Entonces los convocamos a que estemos pendientes de esas dos actividades. Muchísimas gracias. Gracias, Fabio, y ahora los dejamos entonces con Consuelo y Pascual para que entren en materia. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer el siguiente manejo de las intervenciones con Consuelo. Cada uno de nosotros va a presentar una parte del asunto, de qué trata el asunto, durante unos 15-20 minutos, con el propósito de que a continuación participen ustedes, pregunten, opinen al respecto, y lo mismo los que están a través de la red, a través de los grupos que tenemos allí, para que manden preguntas que Natalia o Diana nos harán llegar a la mesa. Son 3 puntos los que vamos a mirar. Trataremos de que sean lo más separados posibles, pero como se dan cuenta es un poco difícil separarlos totalmente. El primer punto tiene que ver con una especie de situación general del planeta, las condiciones generales del planeta y de la economía. En segundo lugar, ya en particular lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y en tercer lugar la incidencia que tiene eso en la paz en Colombia. Entonces, la primera parte la desarrollo yo, la segunda parte la desarrolla Consuelo, y la tercera parte será ambos opinaremos al respecto. Digamos lo siguiente, como para provocar de una vez la discusión. Aquí voy más o menos casi que a explicar por qué es que gana Trump. O sea, el punto de arranque es que como que no hay pierde de que va a ganar Trump, puede pasar cualquier cosa de todos modos en esta semana, pero como están las cosas hoy, lo más seguro es que Trump sea el ganador. Y entonces se trata de explicar, bueno, qué es lo que está pasando en el mundo para que haya tanta fuerza como a favor del señor Trump. El primer asunto es este. Podría decirse lo que está pasando es la derrota de la globalización neoliberal. Lo que hay es una derrota de la globalización neoliberal en el planeta. Y desafortunadamente para nosotros como partido de la clase obrera y para los sectores de izquierda,
esa inconformidad que ha desatado la derrota por el modelo aperturista, globalizante, neoliberal, no hemos podido nosotros recogerla, captarla, dirigirla. Y entonces esto está quedando en manos de la derecha más agreste, la oposición al neoliberalismo. El modelo neoliberal, y eso lo podemos certificar leyendo casi que cualquiera de las publicaciones que hemos hecho en los últimos 20 años, se ofreció al planeta y en particular a Estados Unidos como una política para fortalecer la economía gringa y para fortalecer la economía mundial, no solamente la gringa sino la mundial. Se plantearon a manera teórica dos convergencias, llaman los economistas, que como los salarios en Estados Unidos están por acá y los salarios en el planeta por acá, habría una convergencia salarial, es decir, de entrada suponían los teóricos que los salarios gringos iban a bajar y que los salarios de los países atrasados irían a subir. Pero resulta que lo que ocurrió fue una caída más abrupta de los salarios gringos, que se traduce pues en el congelamiento, eso a la larga lo quizá, y los salarios del resto del mundo no mejoraron, sino que empeoraron. Y la condición económica del mundo en general no mejoró, sino que empeoró. De manera tal que incluida la tasa de ganancia de los sectores del común de la economía. Muy pocos sectores económicos, ese 1 o ese 0,1% de la población del mundo, de los portentados del mundo, ha logrado acumular la ganancia. El otro 99 o 99.9%, dependiendo de la medida que estemos usando, ese porcentaje no pudo obtener ningún beneficio real en la globalización. Además, ocurrió otro fenómeno que estaba en las cuentas, pero que nadie le puso cuidado al principio. El fenómeno que estaba en las cuentas es que iría a ocurrir una deslocalización geográfica de la industria, es decir, que la industria, abierto el proceso de globalización en los años 90, implicaría que la industria en el mundo cambiaría de sitios. Eso estaba en la teoría, pero una cosa es echar en cuenta, no, va a haber una desindustrialización, no, y otra cosa es que realmente empiece a ocurrir como ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la gran industria gringa clásica se fue desplazando primero hacia México por cuenta del NAFTA, que se firmó en el año 1995, y después se desplazó hacia el sudeste asiático, finalizando la década finalizando el siglo pasado y empezando se empezó a desplazar hacia el sudeste asiático, hacia China, hacia Corea, hacia esos lugares. Y hoy está todavía buscando nuevos sitios de acomodación en el mismo sudeste asiático. Como lo dijo Mosquera en el editorial donde analiza todo esto, aquí hay una cosa que es lo que determina todo, la búsqueda de salarios baratos en el mundo. Esa búsqueda de salarios baratos en el mundo hizo que se desplazara la industria de Estados Unidos, que era el sector industrial fuerte en el mundo, hacia el resto del planeta, particularmente los países que he estado mencionando. ¿Eso qué ocasiona? Que la industria gringa, la industria fuerte de Estados Unidos esté en muchos problemas. Hay una parte de Estados Unidos que llaman el cinturón industrial. Así como hablan del cinturón agrario, hay un sector industrial que es como hacia los lados de los alrededores de los grandes lagos. En esos grandes lagos estaba la industria de Detroit, la industria de los carros en particular, pero toda la industria fuerte de Estados Unidos y la acelera estaban localizados allí. Y esto llevó a un desplazamiento, a una cosa que es que estos se quebraron, y por más de que hubo trampas al libre cambio que impulsaba Estados Unidos, las trampas no sirvieron. Recuerdo entre otros muchos, por ejemplo en el gobierno de Bush Papá subió unilateralmente los aranceles al acero en medio de una crisis de los aceleros de Pittsburgh. Porque sí y ante sí. A pesar de eso, de todos modos, pues China y Corea del Sur empezaron a arrasar con las fábricas de acero, las fábricas de carros y toda la cosa. Para decirlo en términos técnicos, en economía se habla de una cosa que son los activos fijos específicos. Activos fijos específicos es un tipo de industrias que usted o la usa para lo que es
o se quiebra la quiebra. Pongo un ejemplo, si usted tiene un edificio de una universidad y quiebra la universidad, usted puede cambiar la universidad, volver eso mismo unas oficinas, y usa los tableros, usa un poco los asientos, y usa la infraestructura, los teléfonos, los computadores, casi que sigue usando en buena medida todo. Eso se llama activos específicos fijos. Ese no hay problema, pero hay activos específicos fijos que tienen la característica de que solamente pueden usar en una cosa en concreto. Si usted vende una acería y se quiebra, usted para venderla tiene que venderla como acería, para que recoja la ganancia, pues recoja la inversión. Si no, le toca desbaratarla y venderla como chatarra. Pues eso es lo que está pasando en Estados Unidos, que son activos específicos muy fijos, muy específicos. Y entonces, si le cierra una fábrica de carros, no sirve para nada. Por eso es que una ciudad como Chicago, las ciudades de este sector de la costa nororiental, están empezando a ser abandonadas. 40-50% de las viviendas están abandonadas y de los locales y todo, porque eso no sirve sino para hacer carros y estaba montado así la industria y todo. De manera tal que hay un problema terrible ocasionado por este desplazamiento que, como les digo, era teóricamente aceptado desde el día que empezó el asunto, pero después de que empezó ya el golpe fue más allá de lo que se había previsto. Eso trae aparejado otro resultado, y es que el sector obrero mejor pagado en Estados Unidos era el sector obrero vinculado a este tipo de industrias, por la tradición sindical y por otra serie de explicaciones que no viene al caso en este momento a ahondar. Ese sector tenía los salarios más altos, y entonces fue el primer sector afectado. O negocia los salarios o nos fuimos de Estados Unidos, y ese desplazamiento se tradujo en que la fábrica Ford y la fábrica General Motors, todas las grandes fábricas, dejaron apenas lo mínimo para funcionar en Estados Unidos, y el resto se los trajeron para México o se lo llevaron para el Asia. En conclusión, al golpe que significa para los propietarios de esos capitales, porque hay propietarios que salieron a afectarse, el que era accionista en esas grandes empresas perdió, y los trabajadores ahora se suman a esa pérdida, es decir, a un sector que queda inconforme con el asunto. La otra cara de la moneda es que los gringos ven que mientras ellos tienen todos los problemas, lo nuevo de la industria no se produce ahí. Eso no está mal desde el punto de vista económico, pero para el observador común y corriente, que una cosa de esta no la hagan en su tierra, sino que esté armada por allá en China, en Taiwán no, en China o en Corea o donde sea, eso impacta a la población. Es decir, mire lo que está pasando, y ese es el cuento sobre el cual pueden hacer política personajes como Trump, echando cuenta de que no, mire que es que se fue la industria y está, no tenemos industria, lo mejor de la industria no está aquí, ni los carros, ni nada, ni las computadoras, ni los celulares, ni nada, todo está en Corea o está en China, y eso impacta, aunque económicamente tiene otra explicación, a la gente no hay que explicarle, no cabe la explicación, sino que la gente percibe que eso no está fabricando acá, todo es made en Corea o made en China. Cuando Obama empezó el gobierno, a la semana o 2 semanas de haber iniciado, sentó a los industriales gringos, sentó a Steve Jobs, a los grandes jefes, a Bill Gates, les dijo: ¿qué tengo que hacer yo como gobierno para traer la industria, para que ustedes traigan la industria otra vez aquí a América? Y entonces lo que le contestó cualquiera de estos fue: haga que los gringos trabajen como los chinos. ¿Qué significa eso? Páguenle un salario de hambre y verá que volvemos a traer la industria. Eso, por supuesto, no va a ocurrir en este lapso. Es decir, ese es el otro ejemplo. Paralelamente, y ya con esto voy terminando la parte de mi cuento, el modelo neoliberal trae aparejadas una serie de cosas que acaban de fregar la economía, acaban de fregar el país. Porque el modelo neoliberal, como estamos viendo con todo el cuento que estamos echando acá, que hemos oído, es bajar impuestos. Y es bajar el gasto, bajar impuestos a la población, o a los grandes ricos, o a los grandes potentados, bajar de los impuestos a estos y bajar el gasto social. Y eso se traduce entonces en que la infraestructura gringa y la infraestructura de los países donde el neoliberalismo ha pegado más está cada vez peor. La educación está cada vez peor, la salud, las pensiones, todo empieza a tener problemas porque el modelo neoliberal ocasiona los problemas, también allá con igual de fuerza, y más la pelea pues que hubo, por ejemplo, en el caso de la salud. Por eso, esto hace que aparezca a nivel mundial una tendencia proteccionista.
Tenemos ahí unas imágenes, de pronto les llego ahorita por los... ¿Se las viste? Hay unas imágenes para mostrar esto, el mundo está cerrándose totalmente. Hay la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, los que están en la cola, que eso es lo que las imágenes que iban a mandar. Todo esto es una economía cerrándose a nivel mundial. Como digo, es el fracaso de la globalización neoliberal. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si tenemos el poder, la capacidad para decidir en Colombia? Cerrar un poco las fronteras. ¿Hasta dónde? Pues eso es una discusión, pero hubiéramos cerrado las fronteras, hubiéramos roto los acuerdos comerciales que ha firmado el gobierno para mirar qué hacíamos con eso. Pues es lo que va a hacer Trump si gana las elecciones, es renegociar todo eso. Por eso digo, es el fracaso del modelo, la fortuna, la desfortuna, el infortunio nuestro es que eso lo está dirigiendo el sector más derechista. Y entonces significa un retroceso en la economía mundial gigantesco, puede ser 50 años, no sé, hay ya 1000 cálculos sobre cuánto implica ese retroceso, que es en manos de sectores como los que ganaban en Gran Bretaña, los que están a punto de ganar en Francia o en Italia y ahora en Estados Unidos. Eso pues, bueno, y el último dático, en medio de todo eso, la caída de Rusia paró, o sea, Rusia de Estados Unidos se cebó destruyendo la economía rusa en los 90 hasta el año 2000. Y cayó hasta que llegó Putin y logró enderezarla y ahora está enderezándose. Eso es un problema geopolítico más que económico, que no se les escapa, que eso es supremamente grave. Bueno, para cumplir con el convenio, paro ahí, solo hable y después, si tiempo nos da, comentamos más cosas. Bueno, primero que todo un saludo a los compañeros y a los que nos escuchan en todo el país. Creo que esto es una práctica que vamos a tener que seguir implementando, atrayendo gente de todos lados para que participen de estas charlas, de estas discusiones, de estos informes. Y, bueno, el tema es las elecciones de Estados Unidos y la paz en Colombia. Primero, bueno, quiero referirme a esto, porque es importante examinar las elecciones de Estados Unidos. Por supuesto, no es un problema de cultura general, ¿sí? Y es un problema que tiene que ver y que trasciende también la información que nos dan los medios. ¿Quién va ganando? ¿Quién dijo qué? ¿Cómo son los debates? Y todo eso. Lo digo porque es que en sectores de izquierda, no solamente el Modelo, otros sectores insisten mucho en decir, bueno, es que eso da lo mismo quien gane. Va a ser el imperio, va a estar al frente del imperio, vamos a atacarlo igual. Es decir, no nos importa la dinámica de qué está pasando, ¿sí? Pero es tan importante ligarlo con el proceso económico, el proceso político que se vive en cada país para que nos demos cuenta de que no es lo mismo, no pasa lo mismo. Termina siendo muy fácil decir da lo mismo, ¿no? ¿Para qué leemos? ¿Sí? Ataquémoslo, es el imperio, claro que es el imperio, y ataquémoslo igual va a ser lo mismo, una política exterior y todo lo demás. Entonces es muy importante distinguir cuáles son los candidatos, cuáles son las condiciones en las cuales se mueven y qué pasa en general, cuáles son las tendencias que se mueven y que representan esos candidatos. Y nosotros pues tenemos que hacer un esfuerzo en mostrarlo. Estamos en un momento crucial de la paz en Colombia, y no hay que insistirlo mucho. La vez pasada hablábamos de la reforma tributaria y cómo eso afectaba ese proceso de manera grave. El presidente ha hablado de aquí a diciembre tenerlo listo, pues le conviene, le interesa, nos interesa a todos también. Pero también un cambio en Estados Unidos, un cambio dramático en Estados Unidos, también pues, nos puede afectar y de una manera grave. Porque una cosa es que se logre el acuerdo y otra cosa es también ponerlo en práctica y todo lo que rodea el proceso, que es un proceso que se está planteado como un proceso muy largo y que se expresa también pues claramente en estos actores enemigos del conflicto. El uribismo sigue muy vivo y esto sigue siendo un tema clave. Cuando uno me pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está en disputa? Yo pensaría, o diría así sencillamente, es una disputa entre los sectores fascistas y los sectores que tienen un poco más de apego digámoslo así, a las normas. Económicamente son neoliberales todos,
económicamente lo son. Pero hay una diferencia muy importante en lo que tiene que ver con el Estado, con el fascismo, con la política, con la forma como se manejan las relaciones internacionales. Hay la idea de que Donald Trump es un loco, pero uno pregunta, ¿cómo un loco logra derrotar a 20 y tantos candidatos o precandidatos y convertirse en el candidato republicano? Y cómo todo lo que dice, bueno, algunas cosas escandalizan, creo que lo que más ha escandalizado es lo del trato con las mujeres y demás, pero ha dicho cosas terribles que son respaldadas, pues no solamente por los sectores más ricos del país, sino por la clase media y demás. Ahora al final yo creo que Pascual les va a explicar cómo es que se vota en Estados Unidos, ¿no? Un poco para mirarlo, las diferencias y las perspectivas de lo que va a pasar dentro de 8 días. Bueno, Donald Trump es un personaje de negocios que se enorgullece de no haber pagado impuestos. Eso se lo pusieron y el último escándalo tiene que ver con eso, pero él le parece muy bien, es decir, eso forma parte de su atractivo para ciertos sectores, que designó como candidato a la vicepresidencia a Mike Pence, exgobernador de Indiana y miembro activo de una organización dentro del Partido Republicano que se llama el Tea Party, el Partido del Té. No es cualquier nombre. Uno de los episodios importantes de la independencia de Estados Unidos de Inglaterra fue este episodio del Tea Party, en que los independentistas hunden un barco cargado de té como muestra de su rechazo a los impuestos. O sea, están mandando los impuestos que cobraba Inglaterra a las colonias, a las 13 colonias. Entonces están mandando un mensaje muy claro: no queremos impuestos. ¿Sí? Pero no queremos impuestos, no es nosotros rechazamos la reforma tributaria y no queremos más impuestos. No, es que los ricos no deben pagar impuestos. Entonces fíjense, si a Trump lo acusan de no pagar impuestos, pues eso queda bien dentro del contexto, ¿no? Dentro del marco de lo que se espera de los ricos. La única responsabilidad de los ricos, dicen los neoliberales, es generar empleos, generar riqueza. En la medida en que se genere riqueza, se van a obtener ganancias. Entonces su candidato es Mike Pence, para eso es ultraconservador en derechos de las mujeres, en derechos de las minorías, en derechos de la población LGBT y todo lo demás, lo dice abiertamente. Y Hillary Clinton escogió a Tim Kaine. Bueno, hablemos de Hillary. Hillary representa el ala derecha del Partido Demócrata. Eso es muy importante. De hecho, ella se constituyó en el freno más claro dentro del Partido Demócrata para las políticas de Obama, a todo nivel. A todo nivel. La frenó, tuvo que haber una alianza, porque tiene que haber alianza con Clinton. Clinton se encargó de ponerle los personajes principales. Por ejemplo, en tema de política exterior le impuso a un personaje que es Robert Gates, que era el secretario de Estado, de Defensa de Bush, ¿sí? O sea, le dio continuidad a eso. Y Hillary siempre estuvo del lado de la derecha, de la oposición, a todo lo que tiene que ver con las políticas sociales que trató de implementar Obama. Hay que señalar que Biden, el vicepresidente de Obama, tuvo una postura bastante decorosa, incluso más avanzada que Obama en muchas cosas, ¿sí? Pero Hillary es la derecha del Partido Demócrata. Entonces uno dice, bueno, no estamos ni siquiera en la situación de hace 8 años, cuando había una expectativa y una ilusión y una esperanza en el mundo, porque era Obama frente a Bush, y Obama había anunciado una cantidad de cosas que iba a hacer y lo que él mismo representaba. No, estamos en una situación que es realmente difícil. ¿A quién derrotó Hillary Clinton? De manera truculenta, a Bernie Sanders. Bernie Sanders empezó muy bien y empezó a ganar en varios estados, y luego se supo, también por Wikileaks, que le había hecho todos los trucos pues para ganarle, todas las trampas para ganarle en distintos estados y para dejarlo por fuera. Claro, Bernie Sanders salió a decir voten por Hillary Clinton, no volvió a hacer nada más.
porque pues él también tenía que salvar su responsabilidad de que no fuera a ganar por culpa de él Trump. Pero de todas maneras es una persona que se declara, tiene 74 años y generó un movimiento de jóvenes impresionante, que quedaron muy defraudados, ¿sí? Pues algunos entendieron que no había forma de hacer nada en ese momento, pero están ahí. La explicación que da Bernie Sanders es, bueno, nuestro movimiento sigue, son en muy buena medida quienes protagonizaron episodios como la toma de ocupar Wall Street, que se llamó el movimiento de ocupar en Nueva York y en las principales ciudades, plazas grandes por un tiempo largo, para pelear contra el manejo financiero, el movimiento del 99% de la población, así lo llaman, el 99%, frente al 1% que tiene las finanzas y tiene todo. Entonces, brevemente, la situación económica. En el 2008, Obama gana cuando pues estalla la crisis está en septiembre, las elecciones son en noviembre, gana con la perspectiva de rescatar la economía, anuncia la recuperación de la industria, realmente trata de hacerlo en un comienzo y lo expresa. Lo que pasa es que Obama, pues por lo que he leído yo, es un tipo bastante conciliador, no pelea lo suficiente, pero yo señalo el caso de Biden, que de todas maneras tenía como más valor. Krugman y Stiglitz, los economistas, le hablan de la necesidad de rescatar la industria, rescatar el empleo. Él insiste, pero no con la suficiente fuerza, ¿sí? De hecho, concilia mucho. Hay un autor que se llama, un periodista que se llama Bob Woodward, que es un tipo que fue el que escribió el libro de Watergate, sí, Los hombres del presidente, y desde ahí está escribiendo más o menos un libro cada año sobre el presidente de Estados Unidos, y es muy bueno, sí, él está mucho más cercano, es demócrata, pero está mucho más cercano a Clinton que a Obama, por supuesto. Y él cuenta el detalle, porque él tiene acceso a todo el poder, pues, de cómo se dan las entrevistas a los altos personajes y todo. Y él cuenta, por ejemplo, un episodio parecido que señala Pascual, que se reúne con los economistas, y bueno, no, lo miran como nada. Es decir, él les dice, pero todos tenemos, digamos, el dilema en una crisis económica muy fuerte, con una deuda enorme, estrafalaria, y con un déficit fiscal terrible. Entonces hay dos soluciones. Primera, recortar el gasto público y social. Segunda, incrementar los impuestos. Obama dice, vamos a complementarlos, subirle los impuestos a los más ricos, es decir, no prolongar una ley que pasó el gobierno de Bush, que decía que exenciones a todos, ¿sí? Pero sobre todo a los más ricos, todo tipo de exenciones, ¿sí? O sea, no se pagan impuestos en un momento de eso. Y no logró hacer nada. O sea, Obama se reúne con estos tipos y les dice, usted hablar de impuestos, lo irrespetan, le dicen de todo, él se va, trata de conciliar, y no hace lo que tiene que hacer, termina rescatando más a los ricos, a los más ricos, hace algo por activar la economía. Pues se llegan las elecciones del 2010, las legislativas, y le dan durísimo a Obama. O sea, en 2008 ganó Obama, 2010 las legislativas le dan durísimo, se sube al poder el grupo en el control sobre todo de la Cámara y de los comités más importantes, el de medios y el de, bueno, los comités son los claves, mucho poder. Bajan a la señora Pelosi, que es una señora del Partido Demócrata bastante avanzada, y sube un señor, no me acuerdo el nombre ahora, que le hace la guerra a nombre de este partido. ¿Qué es ese partido? Bueno, es el Partido Republicano con un grupo muy influyente, que son empresarios que están entre los 40 y los 50 años, todos muy ricos, todos se meten en la política, defienden los negocios, detestan al Estado, digamos, la función económica y social del Estado, pues les gusta que el Estado les ayude, pero no que el Estado cobre impuestos. Detestan el Medicaid y el Medicare. Medicare es el apoyo a los viejitos, los mayores, los adultos mayores, ¿sí? Pobres. Y Medicaid es a los sectores más pobres de la población. Entonces empieza a reducirlo,
y le dicen a Obama, si usted no baja eso, no aceptamos pagar impuestos. Finalmente, no, cuando ganan ya dicen, no, ya que impuestos ni que nada. Baje eso y Obama termina aceptando por minucias, es decir, unos impuestos bajiticos, ¿sí? El reducir estos proyectos sociales. Eso en ese punto. Entonces, bueno, más o menos lo crucifican. Entonces, pero él defiende e insiste mucho. Bueno, Keynes dice esto y lo otro. Keynes dice hay que generar empleo para generar impuestos, para generar ganancia, para mantener el Estado, hay que invertir en los trabajadores, hay que mantener el consumo y todo lo demás. Y más o menos nos cuenta Woodward, mejor dicho, se le ríe, le faltan al respeto ahí delante y le dicen, ¿usted quién cree en ese señor? ¿Sí? Bueno, aquí en la Universidad de los Andes también prohibieron a Keynes, ¿no? Y en la Universidad de Harvard hubo también un movimiento de estudiantes de economía que dijo que por qué no volvían a estudiar a Keynes. Miren, ¿en qué estamos? O sea, no estamos hablando de volver a estudiar a Marx, estamos hablando de prohibir a Keynes porque habla de generar empleo y de cobrar impuestos. Entonces, tuvo que negociar con ellos, le ganaron la pelea y todo con miras a estos jóvenes emprendedores, como les decía, gente que no quiere cobrar impuestos, además ganaron gobernaciones claves en las cuales al principio, estamos hablando de los 2 primeros años, por ejemplo en Wisconsin y en otros estados, llegan estos gobernadores a imponer todo tipo de políticas neoliberales, incrementar horas de trabajo, reducir condiciones laborales, los estados más, digamos, con más fuerza sindical y todo lo demás. Y Obama tiene la postura de apoyarlos, pero eso fue por el comienzo, terminan imponiendo estos gobernadores y todo lo demás. O sea, peleas sí hubo, ¿sí? Y enfrentamientos sí hubo. Por eso es importante mirar que en todo esto la señora Clinton respaldó a los Tea Party, en todo, por varias razones. Por ejemplo, el tema de la salud. El tema de la reforma de salud, el que llaman el Obamacare, la reforma de salud para atender a 50 millones, finalmente fueron 30, que están sin servicio de salud. La señora Clinton, y con su grupo, con una ala derecha que lo llaman los azules, los gatos azules, dentro del Partido Demócrata, impusieron que el servicio de salud, ¿sí? El servicio de salud se prestara a partir de empresas multinacionales de seguros, en los cuales los Clintons tienen mucha presencia y en los cuales han recibido mucha plata. O sea, condicionaron todo. Uno piensa que Obama, que la señora Clinton ganando va a seguir Obama, esos intentos no se van a ver porque la señora está al frente de los negocios de su marido y de ella. Para eso, si no pelean, está la Fundación Clinton metida en todos lados haciendo negocios, ¿sí? Parte del tema del escándalo que le han sacado, por supuesto, se lo han sacado para derrotarla, es, pues obviamente si uno maneja los asuntos del Estado en una cuenta privada, pues puede manejarlos de una manera más clara junto con los negocios, ¿no? O sea, no es cualquier pendejadita tampoco, ella está manejando negocios y va por todos lados también favoreciendo sus intereses. Esa es la señora Clinton. Entonces, bueno, ese es el tema. El tema militar, el tema de la política internacional. Obama también se sienta, entonces le preguntan, siguiendo también a este señor Woodward, se siente, entonces le dicen, bueno, ¿y usted qué sabe de política internacional? No, pues estoy al día, los intereses de Estados Unidos, pero hay que darle oportunidad. Entonces, Obama va y se echa un discurso en abril, él ganó en noviembre, empezó en enero, en abril del 2009, un discurso en la Universidad del Cairo que le dice a los países árabes, ustedes van a ser socios, aquí cada uno se va a autodeterminar y no sé qué, y esto y lo otro, y no, pues se le ríen y le dicen, usted no sabe nada de lo militar, aquí mandamos, somos nosotros los grandes empresarios, pues obviamente matizado y todo, pero a través de Robert Gates y de esto, la pelea fuerte, por ejemplo, con Biden, el vicepresidente, que dice, no, ¿cómo así? Pero Obama en general no le gusta pelear, él lo caracterizan como pragmático, ¿sí? Plantea las cosas, pero es que vamos a hablar, y buenas relaciones, y no invadimos. Entonces, le tocó ceder en todo, incrementar las tropas en Afganistán, se redujo un poco lo de Irak, pero eso ya era como más claro. Es decir, tomó
le tocó plegarse a esa actitud. Bueno, frente a otros temas, el tema de la migración. El tema de la migración fue la promesa de Estados Unidos, de Obama a los latinos. No pudo sacar la ley de migración. ¿Sí? No la pudo sacar. Y lo que se impuso en el tema de la migración fue la política digamos, Obama echó a más gente que los otros presidentes, que el mismo Bush sacó. Hay una ley para Dream Act, para los jóvenes que nacen allá y que les permitirían estar hasta si están estudiando, no los retornan como retornan a sus papás. Pero nada de eso salió adelante. Lo que se intensificó fue la xenofobia, o sea, el odio a los inmigrantes pobres, ¿no? Los inmigrantes ricos los quieren, ¿sí? A los mexicanos, a los latinos, a los musulmanes, el tema del racismo en el sur, resurgió el Ku Klux Klan, claro, con Obama como modelo, ¿no? Es que Obama, además de ser negro, es Obama, ¿se recuerdan a Osama Bin Laden, no? Que la gente enredaba a Osama Obama, ¿no? Nació en un estado que para ellos es en Hawái y se educó en Indonesia y es hijo de un africano de Kenia, o sea, todo lo negativo que representaba Obama. Entonces se exacerbó todo eso, ligado por supuesto a la crisis económica y a la falta de expectativas. Para una persona en Estados Unidos es mucho más fácil decirle, un desempleado pobre, ¿sí? Y además ignorante, es mucho más fácil decirle, mire, ese que está allá, ese negro, ese mexicano, ese latino le está quitando su puesto y es el responsable. Bueno, en Estados Unidos y en Europa. Es mucho más difícil decirle, no es que el proceso de acumulación del capital se está dando de manera que el sector financiero hace todos los negocios, los bancos se llevan la plata, invierten en otros lados, no generan... Mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Entonces, todo eso que nosotros decimos, todo eso que se manejó aquí con el no, ¿sí? De la ideología de género y todo eso, eso ya también tiene su expresión. Pero es cuando Bush ganó la segunda vez se hablaba del sur profundo de Estados Unidos, sur profundo, lleno de creencias, de mitos, donde hay más pobreza, pero también afianzado en una cuestión absolutamente conservadora, religiosa, que es igual de fanática que una religión. Pues las religiones en extremo grado de fanatismo son iguales todas, sea musulmán, sea cristiano, sea católico, y es decir, nuestro procurador allá lo tenían con personajes nefastos que salían a quemar la Biblia en público, y la Biblia no, el Corán y todo esto. Entonces todo eso se exacerbó con la situación económica del país. No reconoce el cambio climático, ninguno de ellos, ¿sí? Obama intentó y puso en marcha el desarrollo de energía alternativa, ninguno de estos reconoce el cambio climático. Hillary Clinton sí está en eso, es decir, son los negocios, pero más dentro de la visión. ¿Llevo 30 minutos? No me digas eso. Bueno, ya concluyo. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué pasaría con América Latina? ¿Qué pasaría con Colombia? Trump representa las fuerzas más oscuras, más retardatarias, ligadas a los grandes negocios, pero también ligadas al fascismo. Hacer un muro y que lo paguen los mexicanos. Lo dijo el presidente de México y se quedó con su cara de bobo, más o menos diciendo que sí, ¿sí? Es decir, lo hacemos y ustedes lo pagan, ¿sí? Deportar gente, invadir, no reconocen ninguna normatividad internacional y eso tiene un apoyo en momentos de crisis, ¿sí? Cero impuestos para los ricos. Eso no es nuevo, eso lo empezó a hacer Reagan y eso continuará. ¿A quién le van a sacar los impuestos? Pues a los pobres y reduciendo todo este estado de bienestar que es bastante débil en Estados Unidos, de todas maneras, históricamente comparado con Europa. ¿Qué representa Clinton? Continuidad, negocios, apropiación de las grandes empresas, la concentración de la riqueza en los banqueros, los dueños de los seguros, los dueños de las finanzas, ¿sí? Si uno mira para atrás el proceso de América Latina de cambio de gobiernos alternativos, posiblemente no, seguramente
con un gobierno distinto al de Obama, no hubieran podido salir adelante o consolidarse. Claro, Obama dice y habla, y ahora que ganó Macri en Argentina, fue a visitarlo y expresó a Estados Unidos que se siente muy bien, pero permitió el desarrollo de esos gobiernos, es decir, podía haber sido una postura mucho más dura, ¿sí? En última puede ser una postura mucho más dura, no fue. Con un gobierno como el de ¿cómo se llama? Trump, bueno, la cosa no será ni no crece. De hecho, Obama establece relaciones con Estados Unidos, claro, Estados Unidos le interesan los negocios, pero establece relaciones y eso le sirve a Cuba también, y le sirve al movimiento social y al movimiento progresista internacional. Hace un acuerdo con Irak, que ha sido muy cuestionado por Israel y por toda la derecha del mundo, ¿sí? O sea, hay problemas que si uno mira y examina, son problemas importantes, son asuntos importantes, ¿sí? La paz en Colombia, pues eso tendríamos que mirarlo, pero la perspectiva es muy difícil y el que gana es Trump. De todas maneras, hay un consenso demócrata que permite, y hay unos sectores demócratas importantes que están ahí detrás, que algunos congresistas que han venido a Colombia, no recuerdo el nombre de otros, pero hay unos que han hecho seguimiento del proceso de paz en Colombia y que están ahí. O sea, es importante que el Congreso no se lo tomen los republicanos, no se lo tomen los amigos de Trump, o sea, que Trump tenga, si gana, tenga un control. No sé si va a ganar, ¿no? Yo no estoy tan segura que gane, es decir, ya votó el 30% y parece que va ganando, porque Estados Unidos es un sistema como loco, ¿no? Como distinto de electoral, empiezan a votar 15 días antes, ya votó más o menos el 30% y se van mirando, que eso se puede mirar, el punto culminante es el de hoy en 8 días, ¿no? Es cuando se cerra. Bueno, esa es la situación. Entonces, no sé si hablé mucho, pero ahí dejo. Dan la palabra a Diana, Natalia. No, Diana. ¿Comentarios o preguntas? Ambos. Sí, el análisis me parece muy bueno, los felicito. Creo que la victoria de Trump no estaba tan clara hasta hace 2 días, que se metieron todas estas cosas de los emails y aparentemente, pues no sé si lo mencionaron o no, pero parece que Putin tiene mucho que ver con los negocios de Trump y está muy metido en los leaks de ellos. Pero más que todo quería decirles que tengo un huésped que es familiar mío desde hace muchas generaciones, un familiar que uno adopta. David Williams es historiador latinoamericano, graduado de la Universidad de Chico en California. Él es estudiante, él se graduó estudió también en La Habana, está conociendo Colombia y hizo parte de los progresistas de Bernie Sanders. Él hizo campaña con Bernie. Bernie, después de la derrota por la nominación, hizo un movimiento que se llama Our Revolution, nuestra revolución. Entonces él es invitado nuestro quería conocer el punto de vista de cómo colombianos ven la cuestión en Estados Unidos. Él es un revolucionario gringo y él quiere como dar la opinión de él como una persona de izquierda de allá, entonces se llama David Williams y se lo presento. Bienvenido. ¿Qué te pasa? Solo quería, muchísimas gracias por tenerme. Solo una cosita, estoy muy de acuerdo que todo Pero tienes que salir en... Ya. que todo dijiste, como izquierdita de gringos, sí existamos. Mi español es casi, pero sí, bueno, la cosa que está pasando con Trump es que hay personas, hombres blancos que tienen 40 a 80 años que son furiosos porque siempre tenían el poder, sí, y ahora no tienen hay muchos latinos que van a la universidad, que tienen negocios y sienten furiosos y Trump Trump habla para ellos, sí, para ellos, y no tienen sentido, solo que son furiosos, que no tienen el poder que tenían todo el tiempo.
y bueno, como Bernie Sanders ya tiene una cosa que se llama Nuestra Revolución, y él está apoyando a otros senadores y gobiernos que están izquierdistas como nosotros, y es muy bien. Él no tiene el poder que tenía, pero hay personas que apoyan y él va a hacer cosas muy buenas y estamos apoyando a él. Pero sí, vamos a ver, Clinton no... no sé, es como Santos y Uribe. Si Uribe es más peor, Santos no es mucho más mejor, pero es el mejor que los dos, sí. Y estamos en la misma situación ahorita. Entonces sí, necesitamos apoyar a Clinton, pero no es nuestra primera opción, sí. Pero sí, muchas gracias por tenerme. Quiero comentar una pregunta ahí de lo que dice Uri. Es el papel de Sanders. Hay una encuesta muy curiosa que hizo Heritage Foundation. Heritage Foundation es como el centro de estudios más derechoso que tiene Estados Unidos, más notorio y con mucha plata. Y hace una encuesta. Y resulta que preguntan a la gente quién mató más gente. Hitler, no, Stalin o Bush. Stalin o Bush. Y los gringos dicen Bush. Y eso desató en el centro ese derechoso una preocupación gigantesca que tiene que ver con lo que hemos dicho, es desatarle a la gente los miedos más profundos para evitar que sigan con esto y manejar el control, obtener el control de la educación para evitar que les siga enseñando lo que se está enseñando. Por alguna razón la gente llega a la conclusión esa de que Bush es más asesino que Stalin. Pero eso muestra una tendencia en la educación de Estados Unidos y es a retomar el control de la educación enseñando los puntos más atrasados para evitar que la gente tenga ese tipo de ideas. Es una de las pocas veces, es muy extraño que en Estados Unidos alguien haga campaña a nombre del socialismo y no lo hizo a nombre del socialismo. Eso no ocurre todos los días en Estados Unidos. Eso muestra la polarización que hay en la sociedad y el grado de inconformidad que hay dentro del sector de la misma población. Seguimos con nuestro compañero. No, iba a hacer un par de comentarios. Entonces, aquí para que te vean. Ahí ya. ¿Ya está bien? Ahí se está transmitiendo. Ahí se está viendo. Ahí está. Ahí se está viendo. Ahí se ve. No, como varios comentarios para, pues, agradeciéndole